Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Un Paquetes hoy creo que es la primera vez que tenemos un músico con nosotros. Bueno, primero, Iñaki San Román, muy buenas. ¿Qué tal Muy estás? buenas. ¿Qué tal? Paquete especial con un tipo multivalente, porque es como músico, futbolista, enfermero, todo. Jorge Martí, cantante, está bien dicho, Jorge Martí, ¿no? Cantante de la Habitación Roja. Yes. Grupo que hoy he recordado, que descubrí, fíjate cómo lo he recordado hoy, con un EP de la Rock Deluxe, creo en el año 96 o 97. Yo creo que es lo primero que escuché vuestro. Y me he sentido muy mayor, primero pensando que compraba la Rock Deluxe cuando tenía 13 años. Digo, ¿qué tío más repelente? Compraba la Rock Deluxe con 12 años y 13 años. Una cosa de decir, bueno, Y que ya no existe la revista, ya ¿no? no existe desde hace poco. Efectivamente. Y lo tengo que tener en casa de mi madre, porque es que no recuerdo qué canción era. Era un EP con canciones de varios artistas. Sí, sí, sí. Hace 1000 años de eso. Éramos muy jóvenes, no habíamos Hemos descubierto. salido en alguno así de esto un recopilatorio así de lo del año, de lo mejor del año. Ha habido alguno de algún sello en los que hemos estado también, han sacado algún recopilatorio con la revista. Y luego hubo uno, ellos sacaban cada cierto tiempo el Factory, que era una especie de revista con unos informes un poco más amplios, y ahí hicieron uno de la escena valenciana y sacaron un CD con el curioso nombre de La Explosión Naranja. Era ese. Y ahí pues había una canción nuestra también. Era La Explosión Naranja, era ese, efectivamente. Y seguro que está en casa de mi... Mira, este sábado que voy a casa de mis padres lo voy a buscar. Esos discos que la revista, es una revista que siempre tuvo mucho caché y nombre y tal, pues gracias a ese tipo de CDs, que muchas veces decía que no servían para nada, pero nos has conocido tú y nos han conocido en Latinoamérica, en México mucha gente nos decía que nos había conocido gracias a la revista Rock Deluxe por estos recopilatorios, ¿no? De repente pues oían el recopilatorio, oían una canción y luego te intentaban, bueno, iba a decir localizar en internet, pero no había internet, entonces intentaban conseguir los discos, ¿no? Es que era como el proto Spotify, ¿no? Porque te llevabas ahí como una degustación y a partir de ahí como que te estimulaba. Me lleva esto a una cosa que yo he hablado mucho con Iñaki, que es, fíjate la reflexión que hago. Hay como una cosa alrededor del mundo del fútbol, que es que si te gusta el fútbol, no puedes estar interesado en la cultura, ¿no? Que mucha gente es en plan, claro, que te gusta el fútbol, son gente que se ve el chiringuito por la noche y se compra el marca, que tampoco es malo, y está como ese estereotipo que nosotros intentamos muchas veces romper desde aquí, ya desde un día que hasta nos enfadamos por ello. Y este es un ejemplo, ¿no? Que decir, cómo la gente que ve a un músico, no le puede gustar el fútbol, es músico. ¿Qué cojones tiene que ver? ¿No? Esto es que Iñaki y yo lo hemos debatido y a mí personalmente me frustra, tío. Bueno, hombre, a ver, yo diferenciaría, no sé, yo creo que el fútbol es algo universal y que profano, que le gusta a la mayoría de la gente, o sea, no a todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero me refiero, es el deporte rey, no hay duda de eso. Yo creo que y como tal, pues bueno, como le gusta a tanta gente, pues hay gente de todo tipo y pelaje, ¿no? O sea, hay gente muy culta, hay gente que es, pues hay ricos, hay pueblo llano, hay clase media, no sé, hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, quizás al ser pues un deporte tan popular, pues bueno, se tiende a decir que a lo mejor lo popular, lo masivo es más chabacano, ¿no? O tiene menos caché, pero vaya, yo creo que el fútbol además tiene algo de grandeza, es que cuando juntas en un estadio a los seguidores de un club, pues un poco, sí que es cierto que, hombre, depende de dónde te sientes, pues ahí está un poco marcado tu estatus, ¿no? Social, pero sí que es verdad que todos están a una en pos de una misma idea, ¿no? Que es que es tu equipo, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una cierta comunión entre la afición y no es tan importante pues eso, cuánta pasta tienes en la cuenta del banco, ¿no? Y después respecto al tema de la cultura, pues bueno, yo me he encontrado
en el mundo de la música gente de todo tipo. Y luego el fútbol siempre es una manera es una conversación siempre muy socorrida, ¿no? Muchas veces te encuentras con alguien y es igual que la gente sube al ascensor y a lo mejor habla del tiempo, ¿no? Pues uno saca el tema del fútbol con un taxista o a mí me ha pasado con músicos, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, una de las cosas importantes y grandiosas del fútbol es que, por ejemplo, el fútbol pone en el mapa muchas ciudades. Ujú. Por ejemplo, mucha gente conoce Valencia por el equipo de fútbol, por las gestas de la Champions League, por algunos jugadores míticos, ¿no? Y entonces, cuando a alguien le dices, yo vivo en el extranjero, por ejemplo, y le dices, ¿de dónde eres? Y entonces tú le dices, pues yo soy español, tal, ¿de dónde? De Valencia. Hostia, Valencia, y Valencia Club de Fútbol, tal, exacto, tal, ¿no? Entonces tienes ahí un punto de conexión. A mí me ha pasado de coincidir con músicos internacionales, pues tipo, me acuerdo una vez con Ian McCulloch de Echo and the Bunnymen en el FIB, en Benicàssim, ¿no? Que podíamos hablar pues de Benítez, de Rafa Benítez, porque Rafa Benítez había estado en Valencia y entonces estaban en esos momentos en el Liverpool. Y entonces, pues bueno, él me acuerdo que nos hablaba, rajaba de Morientes, por cierto, pero bueno. Morientes en el Liverpool no le fue muy bien. No le fue muy Claro. bien, no le fue muy bien. Y luego, por ejemplo, hicimos el programa este de Un lugar llamado Mundo con Limón, ¿cómo se llama? Sí, Javier Limón. Javier Sí, sí. Limón. Con Tony Con Garrido. Javier, Con Tony exacto, Garrido, ¿no? Tony Garrido lo dirigía David Trueba, bueno, Ujú. que fue genial comer con ellos y bueno, salían muchas anécdotas y salía el fútbol también a colación. Y estuvimos ahí, pues estuvimos con Ben Watt, Ben Watt es uno de los componentes de Everything But the Girl, ¿vale? Que es un grupo muy famoso. Sí, sí. Y se había traído para tocar en el programa y nosotros le hicimos de banda, pero se había traído para tocar a Bernard Butler, que era el guitarrista de Suede, mítico, ¿no? Músico, productor buenísimo, ¿no? De Londres. Y entonces era bueno, como un tío, pues ha sido una estrella del rock, un poco así, pues, no altivo, pero un poco distante y tal. Y sin embargo, pues bueno, acabamos hablando del Arsenal, de fútbol. Yo le saqué la final de Heysel, Bruselas, entre Valencia y el Arsenal. Y entonces eso rompió el hielo, ¿no? Y luego pues estuvimos tocando juntos y al final el fútbol es un nexo de unión muy, muy guay, la verdad. Sí, yo estoy contigo en que es el tema perfecto para hablar en cualquier parte del mundo si no tienes nada que hablar, o sea, para no quedarte callado, al final sacas cualquier cosa, que es como español, Barça, Madrid, ¿no? Sí. Pero sí que detectamos eso, ¿no? Que sobre todo en la escena más indie, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? En la escuela de cine, por ejemplo, que se ve con muy malos ojos. De hecho, creo que es uno de los pocos temas Sí. que la gente hace ostentación de no saber. O sea, creo que de ningún otro tema la gente está tan orgullosa de decir, yo no sé absolutamente nada de eso. O sea, no me lo Bueno, imagino en política o en No sé quién es Messi, si lo sabes, pero pero yo yo quién es. Mira, de la gente más culta y más erudita que conozco yo, sabe mucho de fútbol. Estoy pensando ahora en mi amigo periodista Eduardo Guillot, que ahora es el director de programación de la Mostra de Cine del Mediterráneo. Y vamos, no conozco a nadie que sepa más de cine y de música que Eduardo. Y Eduardo sabe de fútbol y es a veces el punto débil, ¿no? De mucha gente el fútbol, ¿no? Es como, pero yo creo que nos hace más, o hace a la gente más terrenal, ¿no? Es como, y al final yo creo que el fútbol une y es cultura popular. Y yo creo que una persona que quiera tener bagaje y que quiera saber qué se cuece en el radar que decían en Aterriza como puedas, creo que hace falta saber de cultura popular, ¿no? Y al final el fútbol es cultura popular. Y no sé, creo que una cosa es que seas un apasionado, un loco y tal, pero no saber nada de fútbol a veces es estar en los tiempos que corren, bueno, es admirable, pero también es el estar un poco lejos de la realidad porque ya es difícil, ¿no? Si te fijas, el fútbol, no sé, los informativos hoy en día son media hora de
de noticias y luego media hora de fútbol, ¿no? Es como, y además, Menos el de Telecinco, que tiene 5 minutos de fútbol, 30 minutos de asesinatos y robos y un poquito de coronavirus. exacto. El otro día terminé de ver el informativo de Telecinco con mi novia, que le gusta el de Telecinco, y decía, tío, los presentadores de este informativo tienen que salir jodidos. Porque no dejan de dar noticias terribles de que solo las daban ellos, de un atraco en no sé dónde. Es una Piqueras, ¿no? Es Pedro Piqueras. Piqueras por... No, Piqueras ya... Pues, David Cantero, vale. que yo creo que pero está Piqueras medio tiene el rollo ese apocalíptico. Sí. Claro. Si la noticia no es suficientemente grave, siempre se añade al final y había una guardería cerca. Es como, bueno, esto ha sido muy duro, pero a unos metros, o sea, podía haber sido algo realmente trágico. Bueno, la verdad es que, mira, yo no veo informativos, es una cosa que he dejado de ver informativos. Pero el fútbol, por ejemplo, cuando hablabas de lo del chiringuito y todo eso, a ver, el chiringuito es el típico programa que cuando pasa algo en una jornada, pues como que apetece echarle un vistazo. Pero es como la droga, ¿sabes? O sea, es como que... Porque te pones a verlo y te das cuenta de que estás un rato y al cabo dices, tío, no tenía que haberlo hecho, ¿no? Y te arrepientes, ¿no? Porque realmente, no lo sé, yo no lo he visto nunca con extranjero, pero no se deja hablar, no se avanza, no... Entonces es un poco timo, ¿no? Yo al final me siento un poco engañado. Pero bueno... Hay mucha gente que ve el chiringuito de forma irónica, que es, hoy ha perdido el Madrid siendo el Barça. Voy a ver qué dicen. Sí, yo conozco mucha gente así. Y mucha gente que no le gusta el fútbol y ve el chiringuito también, o sea que... Por el teatrillo que montan nosotros, que Sí. los dos somos guionistas de televisión, admiramos mucho que haya gente como estos, o como el Sálvame, que hacen 5 horas de televisión, el chiringuito creo que son 3 horas, de la nada, de la nada más absoluta. Totalmente, sí. No hay... Es estirar el chicle hasta la eternidad, ¿no? Y con buenos datos de audiencia, porque los datos son decentes. Son debatibles. Sí, bueno. En Noruega no hay el chiringuito, ¿no? No, Noruega es un país muy sobrio y aunque tiene un sentido del humor que mola mucho, la verdad es que los programas, no sé, de deporte y tal, no son tan histriónicos, no es tan exagerado, no sé, yo veo los deportes, es mucho más variado, se le da mucha importancia al fútbol, por ejemplo, se sigue mucho pues a los jugadores que tienen repercusión, como pues ahora Haaland o el de la Real Sociedad. Odegaard. Odegaard, Es verdad que es noruego. Sí, y bueno, Haaland que jugaba aquí en el Molde. Yo vivo en un pueblo que, bueno, es una ciudad, pero para nosotros sería un pueblo porque es de 22.000 habitantes o así. Y aquí hay un club con mucha tradición que ha jugado Champions League y además, pues bueno, el entrenador aquí ha sido durante mucho tiempo pues Ole Gunnar Solskjaer y él fue jugador aquí también. Cuando yo vine de Erasmus, él estaba de jugador aquí. Además, yo recuerdo comentarle a mi padre, oye, aquí hay un jugador muy bueno y igual el Valencia tendría que echar un vistazo y tal. ¿Cómo has dicho cómo se dice en noruego? Bueno, Solskjaer. Y nosotros, Solskjaer, que es como... Solskjaer, sí. Que es leerlo tal cual, como una letra detrás de otra. Solskjaer. Sí. Mira, tengo una lista de los 8 noruegos que han jugado en la Liga Española. Bueno, la lista lo acabo de poner El primero es Kariu, y Kariu dio buen rendimiento en Valencia, yo creo, ¿no? Sí, mira, es curioso porque yo estudiaba, o sea, mi mujer estudiaba en Trondheim y él jugaba en el Rosenborg. Y entonces, pues, cuando lo fichó el Valencia, recuerdo que mi mujer estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Trondheim y tenía un compañero que estaba haciendo también un doctorado y estaba haciendo una especie de trabajo de campo con el Rosenborg, ¿no? Algo relacionado con el fútbol, ¿no? Y entonces nos dijo, oye, está ahí John Carew y podíais ir a saludarlo y tal. Y a raíz de una amiga de mi madre que se ocupaba de los niños de Carboni, nos dijo, oye, Carboni, que os paséis por el entrenador, porque el chico acaba de llegar, no conoce a nadie, no sé qué. Entonces fuimos al entrenamiento y saludamos a John Carew, pero bueno, estaba en otra onda. El tío, me acuerdo que nos dijo, ¿qué tal? No sé qué.
vais a ir al Gran Premio en Cheste, ¿no? Mañana y nosotros... Entonces ya fue como que, mira, no le hacemos falta al chico ya. Negrazo de 2 metros, ojos azules, futbolista en Valencia, creo... Futbolista y ahora actor. ¿No es Ahora verdad? actor, sí, es verdad. Actor, y además lo hace bastante bien, ha salido en varias pelis ya. Es un tío muy, muy conocido aquí y bueno, era un poco así también, le gustaba pues salir y tal, lo que pasa es que era un superatleta y tal. Un fucker de manual. Era un jugador, yo me acuerdo que Johan Cruyff decía que era bueno y mi padre, que ha sido futbolista, ha sido entrenador, siempre me decía, mi padre siempre me decía, este jugador tiene unas condiciones físicas y tan buenas que, o sea, es un jugador que tendría que quedarse todos los entrenos 2 horas más para mejorar técnicamente, ¿no? Porque tampoco es tan malo, o sea, es como que... Y hubiera sido como un superclase. De todas maneras, si lo piensas, ha jugado en el Valencia, ha jugado en el Olympique de Lyon, ha jugado en la Roma, ha jugado en el West Ham, ha jugado, no sé, ha jugado en un montón de clubes y habrá ganado muchísimo dinero. O sea que... Es un futbolista que tiene Transfer Market y tiene IMDb también. Muchas cosas noruegas, pero sí, y salió en Maléfica 2 con Angelina Jolie. Y en la 1, sí. Joder. Vale, sí. Has sacado el tema, Jorge, de que tu padre fue futbolista y entrenador también, ¿no? Dentro del Valencia. Sí, mi padre debutó en el 57, la temporada que... Yo tengo algunas fotos por ahí que está ahí con Puchades. Puchades es un jugador mítico, el jugador más mítico de la historia del Valencia Club de Fútbol. Y nada, mi padre debutó en el 57, fue internacional juvenil con la selección española, jugó en europeo juvenil sub-18. Y bueno, era una gran promesa de la cantera valencianista. Lo que pasa es que tuvo una grave lesión y salió un poco por la puerta de atrás. También jugó en el Mestalla un par de temporadas cuando el Mestalla estaba en segunda división, que tenía un equipazo con grandes jugadores míticos como Guillot y un montón de jugadores míticos de la historia del Valencia Club de Fútbol. Y mi padre, después de la lesión, pues bueno, estuvo una temporada en blanco y tuvo pues las cosas entonces no eran como ahora, ¿no? El secretario dijo, oye, pues como estás lesionado vas a cobrar menos. Y mi padre era bastante orgulloso y dijo, no, pues si voy a cobrar menos me dan la baja y entonces se marchó. Y luego, pues bueno, hizo carrera en muchos equipos y jugó en primera división pues varias temporadas con el Sabadell, estuvo en el Lleida, estuvo en el Elche, un Elche mítico que subió a primera división y es uno de los más míticos de la historia, ese Elche. Luego estuvo ya en sus últimos tiempos pues en el Alcoyano y en algunos clubes míticos de la zona de Cataluña, porque él estaba allí y estaba estudiando en la universidad y se sacó... Mi padre estudió empresariales, pero luego estudió en el INEF de Madrid, hizo educación física, se sacó el título de entrenador nacional. Mi padre iba a congresos de fútbol cuando nadie iba a congresos de fútbol. De hecho, recuerdo fotos y viajes de mi padre, pues iba con Benito Floro y mucha gente mítica también. Escuchando las turras. Más jóvenes que mi padre. Pero claro, era un momento en el que el fútbol empezaba a evolucionar, ¿no? Y bueno, mi padre, pues eso, luego se dedicó, entrenó a varios equipos en tercera división, cuando solo había, entonces, pues no había segunda B, era primera, segunda, tercera. El Yeclano entrenó el Dense, me parece, estuvo en varios clubes, en Gandía, tal, en tercera división, con algunos jugadores también bastante míticos, que ya pues iban un poco mejor de vuelta en el fútbol. Y luego pues tuvo una época también que fue seleccionador regional, cuando las selecciones regionales, juveniles, infantiles tenían mucha importancia. Yo recuerdo de haber ido con él, porque yo iba pues estas cosas con él como crío y tal. Y bueno, jugaron un campeonato de España que quedaron segundos y me acuerdo que la selección catalana entrenaba a Reixac. Mi padre entrenaba a la Valenciana y en el equipo de mi padre estaba Fenoy, Giner, Boro, Camarasa, me parece, Fernando, Sixto, llegaron a Valencia. Sí, un montón de gente, de jugadores que llegaron luego al primer Boro, equipo. Giner y Camarasa, defensa mitiquísima de nuestra generación de los cromos. Totalmente. Sí, y Fernando Gómez Colomer, que es el catedrático, para mí es
Esos jugador, ¿no? futbolistas no tenían cara de futbolista. Yo veo ahora a Fernando en foto, calvo, de estos calvos que no se rapaban la cabeza, que las camisetas anchas, y dices, este tío podría ser muy bueno, pero tiene pinta de gestor, de trabajar en una gestoría y no de futbolista. Bueno, no, estudió Ha económica, cambiado, pues ha cambiado sí, el rollo. podía trabajar en O sea, Bankia, ¿no? Gordillo. Tú ves cómo era Gordillo de aspecto, que luego el tío corría pero bien, Gordillo, bueno, a mí me encantaba Gordillo, o sea, esa era forma de rápido. sacar la pierna así y centrar en línea de fondo, ¿no? Cómo llegaba hasta la línea de fondo. Bueno, es cierto que hoy en día no ves a los jugadores y no ves ni un gramo de grasa, ¿no? Y se entrena, Ha cambiado mucho eso. es muy... Antes no había, pues no, ahora ahí tienen dietista, tienen médico encima todo el rato, los pesan todas las semanas, tal. Bueno, yo creo que es mucho más físico el fútbol, aunque técnicamente también se ha mejorado y se juega a una velocidad increíble, ¿no? Yo creo que esto se nota mucho cuando uno ve un partido antiguo en la televisión, de estos que reponen, ¿no? Como cuando solo corre la gente que está alrededor del balón y el resto va andando, ¿no? Es Es que veía, ahora el confinamiento ha habido varios partidos de estos, del Mundial 82 y tal, y se nota una diferencia increíble, claro, es sí, lo que dices. Parece que el balón pesa más. O sea, en los sí, partidos antiguos es que el balón pesa más, pero en partidos más recientes parece que el balón pesa más porque va todo mucho más lento. sí. De hecho, y otra cosa que se nota mucho, o sea, para jugar tan rápido hace falta tener mucha calidad técnica para jugar tan rápido y estar muy bien físicamente. Y esto también se nota mucho cuando televisan un partido de segunda división o de tercera o de segunda B y tal, que lo ves y dices, joder, eso es otro nivel, ¿no? Se nota. Solo viendo las imágenes, van más lentos, o sea, no juegan tan rápido, no tienen ese toque, no tienen esa jugar a la primera, parar el balón, no sé, no es igual. Eso se Sí, no sé nota quién mucho. decía, ¿no? Que la diferencia de una división a otra era la velocidad, ¿no? Creo que nos lo Sí, dijeron aquí. sí, sí. Es como de una velocidad normal a la velocidad Yo, Matrix, que es lo que ves que hace sí, Messi. Luego en la repetición en cámara lenta ves que ha hecho 4 cosas, pues pero tú en el momento solo has sí. visto un flash, ¿no? Pues mira, esto es un ejemplo, es yo cuando he jugado al fútbol, me acuerdo que cuanto más alto era el nivel, cuando te daban un balón y tú tenías que controlarlo, mirar y ver hacia dónde, pues si te encantabas mucho, Ya te te, lo han quitado, ¿no? te la quitaban enseguida, ¿sabes? Porque iba muy rápido. Entonces, antes de recibir el balón ya tenías que saber a dónde tenías que dar esa pelota, ¿no? Claro, porque tú, Jorge, sí, jugaste también, ¿no? O sea, Sí, empezaste a jugar jugué. también por herencia Yo familiar. estuve en las categorías inferiores del Valencia 3 temporadas y bueno, luego no jugué, la tercera no jugaba, entonces mi padre me acuerdo que me dijo, mira, a esas edades tienes que jugar todos los domingos y porque si no, pues no evolucionas Claro. y entonces me fui al equipo de mi pueblo, de la Eliana. El entrenador era Luis Fuertes, que era hermano de Alfredo Fuertes, que había sido, bueno, no era Alfredo, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, de Fuertes, bueno, un jugador mítico que había jugado en el Valencia, había sido internacional, y su hermano había sido también internacional juvenil, había sido compañero de mi padre, era un señor que sabía mucho de fútbol, y aprendimos mucho de fútbol en un equipo de pueblo, y llegamos a jugar la final provincial contra el Valencia, y no nos ganaron, empatamos. De hecho, en ese Valencia, yo jugué con Juan Sánchez en el Valencia y después en ese partido me acuerdo que jugamos contra Sánchez también. Y bueno, luego estuve jugando en tercera división en varios equipos. Estuve en el Alacuas, estuve en el Alcira, que es bastante mítico, estuve en el Requena y luego jugué en segunda vez, estuve en el Premia, y bueno, debuté contra el Atlético Baleares, supongo que eso fue el año 93-94, temporada 93-94. Y tuve una lesión también, jugaba el lateral izquierdo y la tocaba bastante bien y bueno, podía haber sido, no sé, mi padre siempre me decía que tenía la calidad suficiente para haber sido futbolista, pero siempre me decía que es más importante que la calidad muchas veces el querer ser futbolista, ¿no? Y él me ponía ejemplos de jugadores que no tenían una gran calidad, pero que habían sido internacionales. Y me acuerdo que me hablaba de Nando, que lo había tenido Nando, Bueno, en Madrid y en el Barcelona, ¿no? No, Nando se refería... Fue el del Sevilla, este era otro, sí. Se refería a Nando, que había jugado en el Depor, en el Valencia. Jugó en el Depor aquel, sí.
Sí, en el Depor jugaba de lateral, ¿no? Era un tío muy correoso y tal, y llegó a ser internacional, ¿no? Yo me ponía ejemplos así, o me acuerdo que me hablaba de Camarasa o de Boro, ¿no? Que eran jugadores con mucho punto de honor, físicamente pues muy potentes, pero que luego sabían lo que tenían que hacer en cada momento, que era hacerlo fácil, ¿no? No complicarse. Yo era un lateral, pues, que subía la banda muy bien, centraba bien, hacía la pared muy bien, pero la verdad es que esto que hemos hablado de que yo entré en contacto con la música en el momento, el año que estuve en segunda B, que tuve una lesión de osteopatía de pubis muy jodida y me operaron y entonces ahí se me acabó un poco la ilusión, porque no me trataron Esas muy bien. lesiones a un futbolista le pueden retirar porque es una zona que usas mucho. Kaká llegó al Madrid, tuvo el pubis tocado y fue lo que a Kaká le... Pues mira, fue una lesión que, no sé, nunca me quedé bien del todo. Al final me operaron. Me acuerdo que me dijeron que tenía una osteopatía de pubis de caballo, me acuerdo que me dijeron. Y que eso, el club me decía, esto no te lo has hecho aquí, esto ya viene de, obviamente, pues es una lesión degenerativa y nada, te restaba. Esto era un lastre, no dabas, no ibas, ¿no? Y lo pasaba muy mal, la verdad. Y al final, pues, bueno, perdí un poco la ilusión. Una de las cosas que me pasó en mi paso por Barcelona y por estando en Cataluña fue que yo, pues, abrazo un poco también la vida bohemia, no tanto por salir tanto y llevar mala vida, sino por el rollo de la música, los conciertos, el rock, la guitarra. Empiezo a conocer gente, estudiantes internacionales, gente que venía, que estaba de paso, y entonces me empiezo a dar cuenta que entrenar 5 días a la semana, hacer prácticas en el hospital, ir a clase todas las mañanas, era como, era demasiado, ¿no? Y tenía cierta envidia de esa vida de, joder, irme a un concierto, tomarme una birra, no sé qué, bueno, un poco ahí como más relajado y dedicarme un poco a la música, que ya es la tía fuerte en mí, ¿no? Y luego también el ambiente en los vestuarios de fútbol, no sé cómo será ahora, pero en aquellos tiempos, pues el que era estudiante y era, en esto mira, sí que era el ambiente, había un ambiente muy machito y tal. Mucha testiculina, demasiado, Sí, ¿no? mucho. Había había bullying, había moving de o sea, Sí, me al imagino. débil y al sensible siempre se le empanado, no sé qué. Había, a mí eso no me molaba. Y yo no le entraba al juego al rollo este machito, al rollo, y al final recuerdo que siempre acababa siendo colega pues eso, de los 4 que estudiaban en la universidad y que tenían, pues de alguna manera, eh, pues más inquietudes, ¿no? Y Claro. curiosamente a ese tipo de gente siempre le gustaba un fútbol un poco más de toque, más preciosista, más... Guardiolistas. Sí, sí, Claro. pues es curioso, pero era, No ha era comido el así, ¿no? barcelonismo a la cultura, Álvaro, ya lo he dicho yo Bueno, varias veces. pero- Bueno, fíjate que el Premia, teníamos un entrenador, luego se fue, y el entrenador que entró a continuación era Manolo. Manolo, que fue un lateral del Barça, ¿vale? Que no sé si os acordaréis, pero era un tío espigado así alto. Manolo, el nombre no era muy guay, pero fue jugador de la época del Barça, bueno, con Miguel y compañía, Ajá. y Julio Alberto, etcétera. Y me acuerdo que ya entonces la gente era pro Cruyff a tope y pro toque, y nuestros entrenamientos era curioso, ¿no? Porque eso era la escuela Barça, pero ya era algo que practicaban muchos equipos en Cataluña, ¿no? Y me acuerdo de hacer tantos rondos, ¿no? O sea, hay tanto toque y tanto, siempre todo con balón, ¿no? Y jugar al toque y jugar al toque. Era realmente, pues fue una pena que me lesionara. Yo no sé, a veces en la vida pues te pasan Bueno, una serie de oye, cosas. la vida del futbolista mola mucho, que lo hemos hablado aquí muchas veces, pero la vida de el músico, o sea, no es has dejado de ser futbolista para ser cartero. Es, coño, No, es una no, vida no, muy no. guay. Conciertos, festis, pertenecer a una banda, que es como pertenecer a un Era, equipo. era muy Pertenecer a una guay, banda mola mucho. era muy guay. Eh, Sí, la verdad es que yo, otra cosa que me pasaba a mí es que creo que como joven, como adolescente, luego como un poco como pues veinteañero, ¿no? A mí me pesaba mucho un poco mi padre había sido, a pesar de que no llegó a ser una superestrella, mi padre, a mí me ha pasado mucho de ir a Mestalla y gente del club o gente del mundo del fútbol cogerme, tu padre, así en valenciano, ¿no? Que hablamos en Valencia, ¿no? Pero bueno, ton pare. Bueno, tu padre era uno de los que más calidad ha tenido. O sea, mi padre tenía mucha calidad. Entonces yo
siempre acababa comparándome, me acababan comparando con él y me pesaba mucho eso, ¿no? Luego mi padre es un señor atípico que nunca gustó de que yo me aprovechara del nombre, no le gustaban los enchufes. Yo fui a probar el Valencia y me llevó mi prima y me acuerdo que que me preguntaron el nombre y yo dije Jorge, no, o sea, no dije Martí, nada, Martí. Porque se llama Martí, hostia, Martí, tu padre no será tal. No, entonces yo, no, Jorge. Y me acuerdo que hice las pruebas sin que supieran que yo era hijo de un exfutbolista de Valencia, ¿no? Y eso, bueno, le honraba mucho, pero a mí, en el momento o sea, que yo tenía, mi padre tenía mucha ilusión que yo jugara y tal, pero nunca me presionó ni nada, pero vamos, le hacía ilusión. Pero yo encontré en la música mi propio camino un poco, ¿no? Al final la música era mi lenguaje, mi propio camino, lo que había encontrado yo. Nadie en mi familia, o sea, tenía una vocación así como muy de cultura, de música, tal. Era más todo deporte, etcétera. Y entonces, pues ahí yo me encontré un poco mi propio camino y donde me sentía más a gusto. Y luego pienso que tenía mucha más calidad como compositor de canciones, como músico, que como futbolista. Otra cosa que creo que pasa en el mundo del deporte es que llega un momento que es muy sacrificado, entrenas mucho, no sales, no haces lo que hacen tus amigos, ¿no? Imagínate, en Valencia estaba en plena ruta del bacalao, las discotecas, mis amigos, vamos, lo hacían polvo todo, o sea, es como que... Y yo, pues los sábados a dormir pronto, porque al día 7 partido, luego viaje, tal, o sea, no tenía... Llega un momento que también piensas, joder, ¿voy a llegar a algo grande? Sí, venga, va, pues vale la pena. Pero a veces dices, hostia, es que no me voy a quedar ahí, pues bueno. Y entonces pierdes un poco la ilusión, la verdad. Por otro lado, yo a veces, cuando veo jugadores de élite que no se cuidan, me jode bastante porque pienso, coño, pero si esto se pasa enseguida, ya apretaréis, ¿no? Cuando retiréis. Ahora, joder, Sí. Hemos dedicaros hablado a... alguna vez con los futbolistas que fuman. Es como de, tío. Claro, tío, bueno, es como... Pero bien. Pero antes has dicho, es que el fútbol, para llegar, como que hay que tener mucha más pasión, ¿no? O lo tienes que desear más. Quizás lo que te pasaba, que deseabas más la música. Porque claro, ahora Sí. estás contando cómo hay que hacer sacrificios, pero claro, yo creo que Sí, a para... mí me pasaba una cosa con el fútbol, que había tenido una gran pasión y yo era un gran fan del fútbol, o sea, de pequeño me sabía todos los jugadores, me acuerdo de los mundiales, mi padre traía de los congresos a los que iba siempre unos libros en los que iban todas las convocatorias de cada selección, a qué club jugaba, y ponían en qué club jugaba cada jugador. Y entonces mi hermano y yo jugábamos, o sea, nos hacíamos ligas y entonces Hadut Split, CSKA de Moscú, no sé qué, o sea, hacíamos UEFA, Recopa, Liga, tal, nos hacíamos y jugábamos con una pelota, hacíamos partidos nosotros y luego nos hacíamos nuestras libretas y nuestra liga y tal, ¿no? Y sabíamos muchísimo de fútbol, o sea, es que éramos realmente eruditos del fútbol. Pero llega un momento en el cual te das cuenta de que tu cabeza no está, ya no tienes esa pasión, ¿no? Llega un momento en que es como, hostia, entrene, qué bajón. O de repente no te citan para una convocatoria y dices, buah, de puta madre, ¿sabes? Es como, ahí es cuando te das cuenta y digo, buah, te alegras de que no te citen, o un día que suspenden un partido porque ha llovido a lo bestia, dices, qué guay que no jugamos, que no se juegue, tal, y ahí o se suspende un entreno o tal, o te lesionas y dices, buah, pues una semana sin entrenar. Y ahí es cuando te das cuenta de que estás perdiendo un poquito la chispa y a mí esto no me ha pasado nunca con la música, ¿no? Eso te iba a preguntar, no te ha pasado nunca. Se ha cancelado un ensayo, no nos ha llamado para tal festival y ahí no te alegraba. No, además a mí la música nunca me ha parecido trabajo. Yo soy capaz de meterme en el estudio componiendo, por ejemplo, y estar de sol a sol y no tengo estoy hecho polvo físicamente al final, pero lo hago con gusto y con ganas y no sé, no me cuesta, o sea, es como... Y el fútbol al final es sacrificado, la verdad. Y obviamente supongo que si te pagan un montón de pasta, pues bueno. Esto lo he hablado con Mendieta, que mira, Gaizka Mendieta estuvimos grabando un disco en Gales y le escribí y tal, y vino a vernos, a comer con nosotros, a pasar el día con nosotros en un estudio mítico, que es el estudio Rockfield Studios, son los estudios estos que salen en el biopic de Queen.
sale donde grabaron Bohemian Rhapsody y es un estudio donde grabó Oasis, ha grabado Coldplay, muchos grupos míticos, ¿no? Y me acuerdo que él le hacía ilusión conocer el estudio y se vino, ¿no? Y hablamos mucho de esto del fútbol, ¿no? Porque yo le decía, tío, te vas a sacar el título, tal, y él me decía que a él le gustaba el fútbol, pero que no era un loco del fútbol, no sé, o sea, le molaba, pero que no, como que en la vida había más cosas, ¿no? Y bueno, sin embargo, la verdad es que al final supongo que el fútbol pues te absorbe y te dedicas a ello. Y ahora me estaba leyendo, porque estoy escribiendo un libro y me había recomendado mi editora que me leyera la autobiografía de Andrea Gassi. Ah, Y buenísimo. me ha hecho gracia también que el tío toda la vida jugando al Sí, tenis sí, tal, sí. y dice que odiaba el tenis, que no le molaba. O sea, Yo la leí y también me quedé con esa reflexión de cómo puedes hacer de tu pasión tu curro y llegar a odiarlo, pero es tu curro y te hace millonario. Pero ya, es tu curro. ya. Carlos Vela, que jugaba en la Real Sociedad, se fue a Estados Unidos porque el fútbol no le gustaba. Entonces dijo, me voy a una liga más inferior que no, con menos exigencia, porque a mí lo que me gusta es ver la NBA y a mí el fútbol no me gusta, pero es mi curro. Es como es ese rollo, es una Sí, que reflexión prefieren vivir en un interesante. determinado país antes que estar en una liga más Claro, Bueno, sí, sí, sí. yo de hecho pienso, si hubiera sido futbolista en una época como la actual, buah, a mí me hubiera flipado esto de, mira, me quedan 5, o sea, yo me hubiera jugar en la Liga Americana. O sea, yo cuando, por ejemplo, cuando veo lo que hizo ¿cómo se llama? Jolín. Ah, Damos una pista. no, joder, el delantero del Valencia de la selección española, máximo Villa. Villa. Pilla. Lo que hizo David Villa, ¿no? Que se fue a jugar en Estados Unidos. Y Australia. Y Australia también. Australia, sí, joder, ha estado en Australia, ha estado en Estados Sí, Unidos, sí. viendo Nueva York, ha aprendido inglés, tal, no sé. Lo veo ahí como, qué guay, ¿no? O sea, es como una aventura tan bonita, ¿no? De poder ir a países por ahí, aprender otras culturas, otras lenguas. Lo que ha hecho Iniesta, irse a Japón, ¿no? Joder, eso a mí me parece flipante poder eso. Luego también tenéis que pensar que los futbolistas eh, ya a partir de segunda división, no sé, son verdaderos privilegiados, ¿no? Yo recuerdo que cuando me fui a Barcelona estuve entrenando con el Sabadell porque estuve entrenando porque el entrenador del Sabadell era entonces Pepe Martínez, que era un entrenador también, bueno, un exjugador del Sabadell, amigo de mi padre y tal. Y entonces yo me fui a buscar casa y a buscar pues un poco un sitio donde vivir y bueno, iba a estudiar allí en la universidad y tal. Y entonces mi padre me dijo, oye, pues aprovecha esos días que está ahí, si quieres ir a entrenar, le digo a Pepe y entrenas con el Sabadell y tal. Y me acuerdo que me quedaba a dormir en casa de Oltra, ¿vale? Ajá. Oltra, que ha sido entrenador luego. Oltra era un jugador que Sí. mi padre lo había tenido en el Valencia Juvenil también, el Juvenil A del Valencia, la Liga Nacional. Muy buen tío, súper cariñoso, muy majo. Y entonces me invitó, me quedaba en su casa. Y entonces, pues yo era un chavalín, tenía 19 años o así, y hacía vida con él. No sé, me iba a entrenar por la mañana y allí pues estaba Encono, Zúñiga, Bosio. Bueno. Sí, había un montón de viejas, ya gente que Del estaba, español. sí, Zúñiga, el del Español, sí, y Encono, pero luego estaba Bosio, tenía jugadores importantes aquel sábado. Y bueno, y entonces entrenaba con ellos y tal, y luego por la tarde me decía, no, esta tarde vamos a una movida en el Corte Inglés que tenemos que ir los jugadores pues hay con un cóctel ahí a tomar algo y a hacernos unas fotos y a firmar no sé qué. Vale. Al día siguiente tenemos que hacer no sé qué. Y yo iba ahí con él, era un chavalín, pero yo pensaba, joder, estos tíos, Qué bien viven, tío. o sea, que siempre tienen movidas, ¿no? Y cosas ahí como te invitan a esto, te invitan al otro. Y bueno, sí que era una vida... Y tú que has conocido los dos mundos, y sin dar nombres, ¿quién crees que está más endiosado? ¿Los futbolistas o determinadas estrellas del mundo de la música? A ver, hombre, yo lo que pasa es ¿Quién es más fuera de la realidad, me refiero? yo creo que al final, mira, tanto en el mundo de la música como en el mundo del fútbol, como en todos, ¿no? Hay una superélite, ¿no? Una serie de gente que está un poco... que vive en una nube, ¿no? En un mundo irreal, no son conscientes de... Y luego hay siempre una clase media, ¿no? Que es por la que yo a veces... que creo que son los que realmente prestigian también un poco a cada profesión, ¿no? En todas las disciplinas, que es... Y mantienen las industrias. La Sí, y industria se sustenta, claro. que son los jugadores de club, son los grupos entre los que yo creo que estaría a lo mejor la habitación roja, ¿no? Grupos solventes, con calidad, con tal, pero pues que no han ganado ningún mundial ni han ganado la Champions, ¿no? O no tienen a lo mejor contratos millonarios, pero sin embargo
cualquier club que se precie necesita esa clase media, ¿no? Que mantiene la columna un poco vertebral del equipo, gente con los pies en la tierra, que hace equipo, sensata, no sé, eso es muy importante y eso ayuda mucho al entrenador. Y en el mundo de la música lo mismo, ¿no? En los festivales tienen los cabezas de cartel, pero luego lo que mola es que haya una clase media ahí, un montón de grupos interesantes, ¿no? Que aporten otra serie de cosas, que no sea mejor la pirotecnia o las canciones tan conocidas que tienen a lo mejor esas grandes estrellas, ¿no? Entonces, no sé, creo que lo ideal es tener un poco, tanto en un cartel de un festival como en un equipo de fútbol, pues tener clase media, tener estrellas, tener un equipo con 11, no sé, estrellas, probablemente pues no funciona y todos lo sabemos y la historia está ahí, ¿no? Los equipos están Se ha repetido hechos. muchas veces eso. Y creo que pasa también un poco en el mundo de la música. Obviamente, los futbolistas de élite hoy en día son las auténticas estrellas del rock and roll del siglo XXI, ¿no? O sea, yo no sé, pues, yo tengo 48 años ahora, el fútbol, con la entrada un poco de las televisiones a saco, las redes sociales, etcétera, ha pegado un super boom que se ha visto plasmado pues, en el dinero que se mueve, ¿no? Nosotros teníamos este entrenador que te decía que tuve en juveniles, que era Luis Fuertes, bueno, había jugado en el Mestalla, en el Valencia también, y era hermano de un mítico futbolista, ¿no? Valenciano también, Fuertes. Me acuerdo que o sea, hermano de Tony Fuertes, Antonio Fuertes, exacto era. Luis nos hacía en los entrenes, cuando éramos chavales, cuando no podíamos entrenar porque llovía o el campo estaba embarrado o había pasado algo, en vez de mandarnos a casa, nos íbamos, uno de los jugadores tenía una guardería a su familia y tenía unas aulas ahí, nos íbamos a la guardería, a las aulas de la escuela de niños y en una pizarra nos hacía historia del fútbol, ¿no? Qué guay. Entonces él había una explicación que nos hacía siempre y nos decía que el fútbol en su época se jugaba 2, 3, 5, ¿vale? Y él hacía un desarrollo, además era la típica delantera, la delantera eléctrica, ¿no? Epi, Amadeo, Asensi, Gorostiza y Mundo, ¿no? Que era 5 delanteros, ¿no? Y entonces los resultados eran mucho más amplios y entonces él nos hacía en la pizarra, nos iba haciendo cómo evoluciona el mundo del fútbol y cuanto más dinero hay, más intereses hay, pues entonces empieza venga, en vez de 2 defensas vamos a poner 3. 3, ¿sabes? 3, 2, tal. Y vamos a quitar un delantero. Y entonces acabamos jugando con un 4-3-3 y luego un 4-4-2 y al final un 5-3... 5-3-2. 3-2 y al final 5-4-1. El Madrid ganó la Copa de Europa que ganó el Madrid a Valencia fue con Caranca, Iván Campo y Iván Helguera juntos. Exacto. Pues bueno, una de las cosas que pasa es que llega un momento en el que hay tantos intereses y tanto dinero metido, y él nos explicaba como críos, era muy bonito estas clases que nos daban magistrales, ¿no? En el cual era más importante no perder que ganar, ¿no? Y entonces el fútbol, él nos contaba que, claro, cuando era un crío y cuando él empieza su carrera en los años 50, era meter más goles que el contrario. Era meter más goles que el contrario. Y entonces los equipos jugaban a tope, para arriba, al ataque, ¿no? Y claro, de repente pasamos a un fútbol, ¿no? Que lo importante es que no te marquen gol, ¿no? Y si tú en un momento dado marcas uno, ¿no? Y así, pues se puede dar que clubs que no tienen tanta calidad a lo mejor, pues teniendo una gran disciplina, ¿no? Y una gran disciplina táctica y un gran sacrificio físico, pues puedan llegar a cuotas pues que a lo mejor con un fútbol más abierto pues es imposible, ¿no? ¿Y a ti cuál es el fútbol que te gusta más? Porque siendo valencianista es una pregunta que te quiero hacer. Sí. Yo lo hago a todos los valencianistas porque siempre les ha ido muy bien con Benítez y con Cooper, por ejemplo. Sí, a ver, el Valencia... Muy defensivos, entonces... Con Ranieri. Sí, bueno, pues ha sido... A ver, yo es que creo que... y esto igual que con la música, yo creo que uno tiene que ser consciente de los jugadores que tiene, de sus armas y a mí me parece que querer jugar como el Barça de Cruyff o el de Guardiola, si no tienes esos mimbres, esos jugadores, no tiene sentido. O sea, porque vas a ser un colador y te la van a armar, ¿no? Sin embargo, creo que
cosas buenas que hicieron Cooper, Benítez, Ranieri es sacar partido, sacar petróleo de los jugadores que tenían. Si uno ve las alineaciones de las finales de la Champions League del Valencia, o sea, hubo finales, no sé, jugó una final que cuando tú veías jugadores jugando con esos jugadores contra el Bayern de Múnich decías, es que ¿cómo está el Valencia aquí? Voy a buscar ese equipo. Es imposible. Pues jugó Gerardo, creo, de lateral, porque la banda cambiada, jugaba... Mira, esa fue la clave de la Copa de Europa que el Real Madrid le gana al Valencia. Que Carboni está sancionado y jugó Gerardo de lateral. ¿Esa fue la del Madrid? Sí. Esa fue la del Madrid. Con la Vale, pierna pues cambiada a Gerardo, que sí. era bajar de talento de Carboni a Gerardo, y el Real Madrid entra por ahí, el gol de cabeza de Morientes, y fue Sí, pues eso fue fundamental para esa Copa Pero de Europa. luego, por ejemplo, en la segunda, creo que la delantera del Valencia era Sánchez, Karev, que, oye, con todos mis respetos, son grandes jugadores, Cario, efectivamente. pero no eran, o sea, no era, pues eso, no eran Messi, no eran... o sea, el Valencia jugó con Cañizares, Anglomá, Roberto Ayala, Pellegrino, Carboni, Baraja, Mendieta, Kili González, Juan Sánchez, Aimar y Cariu. Un equipo bastante bueno. Es un equipo bastante bueno, pero delante, pues bueno, a ver, Juan era un goleador, un tío oportunista que hacía muchos goles, pero me refiero, no eran, no sé, claro, no eran super cracks. Y la verdad es que hoy esa organización era un gran equipo. Pero al final, a mí me gusta el fútbol de toque. Yo soy un enamorado de lo que consiguió Luis Aragonés y luego el Mundial con Del Bosque, ¿no? Ese fútbol de toque que no es marearla como luego en los últimos mundiales. Era un fútbol muy vistoso, pero a la vez creo que conjugaba técnica, preparación física y el estado de gracia de un montón de futbolistas en su mejor momento. Pero ese equipo yo creo que se fue desnaturalizando porque hay superclases que dejan de estar en su mejor momento y otros que se retiran. O sea, tener a Puyol detrás... Oye, Puyol era fundamental en ese equipo. Claro, son jugadores que te tiran para arriba. O sea, ya no solo... O sea, cualquiera que haya jugado a fútbol, un jugador con esa raza y esa personalidad y que te diga, venga, tíos, o sea, es que te vas para arriba, ¿sabes? No puedes más, pero te dice, venga, tío, vamos. Hostias, coño, es como que... Encima tiraba del equipo, que yo creo que es una cosa que le falta al Barça de ahora. Que cuando están empanados no hay nadie que los espabile. Claro, sí, no, eso era muy importante. No sé, todos esos jugadores son muy importantes, pero luego, al final, creo que el mejor entrenador es el que consigue, pues, con las cartas que tiene, hacer la mejor jugada posible y a veces, pues, tienes que renunciar a ciertas cosas en aras de conseguir resultados, ¿no? En el caso del Valencia, que era un equipo que estaba construido... Era un equipo que jugaba... En Baraja y Albelda, o sea, es decir, si juegas construyendo el equipo con Baraja y Albelda, que eran muy buenos, vas a jugar a lo que vas a jugar. Mira, yo cuando jugaba en el Alcira, yo tenía 21 años así, y Albelda estaba en el infantil del Alcira. Y a veces entrenábamos y los veíamos jugar y Albelda tenía el hermano mayor de Albelda jugó en el Levante y era bastante bueno también, jugó en segunda B y tal, y no sé si llegó a jugar incluso en segunda, bastante bueno, pero su hermano, pues era un nano, o sea, que cuando la gente dice que Albelda no tiene mucha calidad, joder, tenía una calidad que te cagas. Claro. Lo que pasa es que luego juegas con gente que a lo mejor es más técnica que tú, pero Albelda para mí me parecía un jugador, vamos, muy importante. Me da pena que por los motivos aquellos de lo que pasó con Koeman y tal, que salió no pudo ir a esa Eurocopa con Luis Aragonés, porque creo que hubiera sido un fijo y una parte importante de ese equipo. Juega Marcos Sena en su lugar. Sí, pero vamos, que era un jugador, al final, muchos grandes equipos que conocemos, no sé, un mediocentro aguerrido defensivo que la sepa tocar, pero que esté ahí plantándose es muy importante. Joder, Albelda es que a los jugadores de Madrid le ha dado tantas hostias. Sí, bueno. A Zidane, el día que debutó Zidane en España fue contra el Valencia y Albelda era joven. Le hizo un marcaje. A veces en la COPE se ríen de ese marcaje. Le dio por todos los lados. A mí me gustaba mucho Baraja y Albelda, me parecía... Es que el Valencia en esa época... Pasa que luego también los presidentes que ha tenido el Valencia y a Mendieta lo venden y no sé qué, tal. Valencia ha tenido muy mala gestión y bueno, claro. así está el club, ¿no?
punto de desaparecer y durante muchos años. Mucha gente que se ha aprovechado del club para su propio beneficio. Luego sí que es cierto que tiene ese momento, y está Subirats ahí de secretario técnico, tienen un momento en el que fichan 4 o 5 veteranos que de repente todo el mundo piensa, oh, Anglomá, oh, Carboni, pero si este se ha acabado. Ayala, pero si Ayala viene de vuelta ya, no ha triunfado, no sé qué. No sé, hasta Cañizares, ¿no? Es como empiezan a fichar jugadores y de repente, o sea, yo creo que es una cosa que antes no pasaba y quizás es por el fútbol ya moderno, ¿no? De que gente que se ha cuidado y que tiene unas condiciones físicas innatas buenas, ¿no? De repente llegan a los 40, 42 años que llegó Carboni, o sea, y a un nivel increíble, ¿no? Y son jugadores, bueno, que había uno, Anglomá campeón del mundo, no sé, había gente ahí con un súper nivel, ¿no? Bueno, el propio de Shams, ¿no estuvo? ¿Puede ser? De Shams también estuvo, sí, pero jugadores que a lo mejor en circunstancias normales la gente hubiera pensado, bueno, vienen aquí a acabar su... Claro. Esto se pensaba mucho en Valencia, ¿no? Esto viene aquí a sacar el dinero y no... Y de repente, en base a eso, se construyó un equipazo, ¿no? O sea, mucho mérito de los entrenadores también. Claro, hablas de la gestión posterior, da la sensación siempre, todos los equipos lo son, pero que el Valencia es un club muy incendiario, o sea, que como que no tiene paciencia, da la sensación de que con los entrenadores se critica mucho, que se cambian muchos jugadores. ¿Tienes esa sensación también? ¿Crees que es algo general de los valencianistas? Bueno, yo creo que el valenciano, quizás el carácter valenciano es muy de el aquí y ahora y mañana ya veremos, ¿no? Como la pólvora, como las tracas, ¿no? De quemarlo todo y luego ya... Y entonces, pues bueno, es una cosa también que a veces yo creo que es muy importante dar tiempo a los proyectos, el tener paciencia. Con los jugadores también, hay jugadores pues que van madurando poco a poco y si les das tiempo, partidos, confianza, pues un jugador con confianza puede ser de la noche al día, ¿no? La diferencia. Y bueno, no sé, el público siempre ha sido muy impaciente y las directivas tenían muy en cuenta, yo creo, un poco el sentir de la afición y nos ha pasado que entrenadores que han hecho un gran trabajo en el Valencia, como puede ser Quique Sánchez Flores o Emery, por ejemplo, que han metido el equipo en Champions y han estado arriba y tal, pues han sido criticados mucho, muy criticados, ¿no? A mí es una cosa que me sorprendía. Yo creo que el aficionado valencianista también, en esos años buenos de ganar 2 ligas y luego 2 finales de Champions y tal, pierde un poco también el contacto con la realidad y la realidad al final la marcan los presupuestos y el pensar también que uno pues tiene obviamente pues lo que tiene y bueno, ser el cuarto equipo del país o el tercero o el cuarto, estar ahí peleándote con el Atlético de Madrid por ser, pues a mí me parece que es donde el sitio que le corresponde a Valencia. Exigir es ganar siempre, eso está muy, no sé, la afición de Valencia a veces yo la veo un poco naif cuando veo que pasan de la gloria al infierno, ¿no? Del cielo al infierno en un partido, ¿no? Es difícil de... Sí, desde fuera esa sensación que da, que ves al Valencia tercero y dices, bueno, joder, pero está muy bien, ¿no? Yo desde claro, joder. yo creo que digo, tíos, estáis en Champions, ¿sabes? Yo creo que la temporada pasada para mí fue un ejemplo de lo que tiene que aspirar Valencia, es meterse en Champions y jugar una final y ganarla al Barça como ganamos y a mí me parece que eso es una maravilla, vaya. Obviamente hay que estar ahí para ese año en el que uno de los 2 grandes falla o de los 3, pues estar ahí agazapado y tomar la alternativa. Pero no sé, yo tengo la sensación de que hoy en día el fútbol ha cambiado mucho y hay una demasiada diferencia económica. Debería haber esto del fair play, no sé, debería hacerse un poco como en la NBA o algo porque al final tienen tanta pasta el Barça de Madrid que hay un salto. Sí, y de repente ves goleadas o ves diferencias de puntos demasiado grandes y eso no es bueno para mí entender, ¿no? Molaría que las ligas, como la que le ganó el Madrid en la última jornada, aquella en Mallorca, la ganó con 77 puntos, que era como se ganaban las ligas, que lo recuerdo, que las ligas fueran ligas de 75, como mucho 80 puntos, no las ligas que hemos llegado a ver, ligas de 100 puntos, claro, sí.
hay dos equipos que... A mí estoy contigo. Molaría un mecanismo, que el mecanismo fuese que a los equipos le diesen más pasta de la televisión. Que poco a poco se va igualando, pero que como en la Premier del primero al último más o menos dan lo mismo. Para que haya un poco y la liga sea competitiva y no sea un coñazo. Al final ha habido ligas, cuando el Madrid lamentablemente ha tirado la liga en noviembre, que la liga a partir de noviembre no se ha disputado. No, y no mola nada. Y no mola nada. También, porque el Barça y el Madrid están muy flojos, pero no es una candidatura muy clara, ¿no? Pues este año podría ser un año. Las ligas que eran Madrid-Barça y otro outsider que sea el Sevilla cuando era el Valencia, que el Valencia le robó 2 ligas a esos equipos, que tiene muchos méritos, el Deportivo de La Coruña, pues molaban más, que haya 3, 4... Sí, por eso la Premier mola porque la pueden ganar. Sí. Claro. Además, por varias cosas que dices, Jorge, te veo como que te gustaba más el fútbol de antes, por lo que te cuentan. ¿Sigues menos el fútbol ahora? Probablemente, no es que me gustara menos, sí, creo que lo sigo menos, lo sigo menos. O, pues antes no me perdía, cuando era más joven no me perdía ningún partido, y el Valencia, y lo veía todos. Y en los últimos años tuve como una especie de desenamoramiento. Y el año pasado la verdad es que me voy a reganchar a raíz de colaboraciones también que he hecho con prensa deportiva y tal, pues de repente te reenganchas, ¿no? Y vuelves a estar conectado, pero sí, es como que pierdes un poco también cierta presión. Se crea, pero vamos, me gusta el fútbol, lo sé. Muchas veces es una gran vía de escape para... Es algo más banal, ¿sabes? Y de repente, entre tantas cosas realmente intensas y tal, algo un poquito más... Sí, el entretenimiento que no va a ninguna parte. Yo siempre digo que es eso, que es una pasión que pones, pero ya, que te pero eso es a priori así, pero luego te das cuenta de que te ves un partido, eliminan al Valencia de la Champions y tal, y te pones de mala hostia y te jode el día, ¿sabes? O sea, es que el fútbol te jode el día. Y te vas a dormir y te vas jodido y dices, ¿por qué me voy jodido? ¿Qué más dará? Si a mí no me dan nada, pero te jode el día. Y sin embargo, cuando ganan, hostia, pues se ve todo de otro color, ¿no? Es como que al final... Pero vaya... sí que es cierto que esto que os he dicho pues hace que el fútbol, bueno, no esté tan igualado, ¿no? A mí me molaba estas ligas que de repente ganaba pues algún club inesperado, ¿no? Como el Depor y tal. Esto estaba muy guay, ¿no? Era muy guay. El otro día leí una frase que era: el fútbol es la cosa más importante de las cosas que no son importantes. Y me moló la frase, tío. Sí, esta es una frase mítica que... No sé qué exagerar leí, pero no sé la cita de quién era. Y como las citas, yo tengo la teoría que casi todas son falsas. Sí, no sé si... Era de los Simpsons, seguramente. O igual es de Bill Shankly o algo así. O de Churchill, porque como todas las citas las ha dicho Churchill. No, igual es sí, yo creo que es eso, que te enfadas o te alegras, pero por una cosa que luego no repercute en tu vida. Entonces es como que te llevas eso, ¿sabes? Durante un día es como si tuvieras un problema, pero ya está. Cuando se te pasa ya no te dejas secuela. Mira, es de Jorge Valdano. Es de Valdano. También todas las citas son de Jorge Valdano. Pero no sé si es de Valdano, pero bueno. Lo dice internet, o sea, seguramente no lo sea, pero... en la segunda entrada, la frase es de Arrigo Sacchi, en la segunda entrada. Yo no sé de quién es la original esa, la que sí que sé es que de Bill Shankly, el mítico entrenador del Liverpool, que decía que el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más que eso, ¿no? Bill Shankly tiene muy buenas. Sí, bueno, tú sabes que Bill Shankly sale en una canción de los Smiths, de Smiths. No sabía. Sí. La mayoría de las canciones en inglés no sé ni de qué hablan. O sea, sé que me molan. Se llama Frankly Mr. Shankly. Y es una cita a Bill Shankly, que era pues un mítico entrenador. Pues fíjate, Morrissey, que es un cultureta, se podría decir, un hombre de la cultura, pues mira, citando a un entrenador mítico del Liverpool. Es que yo creo que en Inglaterra no pasa lo mismo que de lo que hablábamos al principio, ¿eh? Hay una cosa que me gusta a mí del fútbol inglés y del fútbol británico, es que uno, no sé, mira, Pau es muy fan de Iron Maiden y Iron Maiden son del West Ham porque son de ese barrio, ¿no? Y de Londres, entonces, pues bueno, son de ese barrio. Y uno es del equipo de donde nace y de donde es y del que era su padre, su abuelo. Y a mí en España una de las cosas que más me decepcionaba de muchos de mis amigos que se hacían del Barça o del Madrid. Entonces todo el mundo es del Barça de Madrid. Yo con mucho orgullo me gusta que no ser ni del Barça de Madrid. Y cuando juega el Barça de Madrid lo veo y me mola un montón el partido, por supuesto, pero es como que me da igual quién gane. Aunque a veces
depende de la simpatía que tengas en ese momento por los ciertos jugadores, el entrenador, tal. A veces, pues prefieres que gane uno u otro o le venga mejor otro equipo, pero en general, a mí me gusta, ¿por qué soy del Valencia? Pues porque soy del Valencia, tío. ¿Cómo no iba a ser del Valencia? Sí. Claro. Y es que me llevaban al campo de pequeño, es el equipo de mi ciudad, es un poco, al final Valencia es otra de las cosas que a veces hablo. Es tan importante que los equipos de fútbol que llevan el nombre de las ciudades y de regiones y de lugares y representan muchas veces, son embajadores de países y de ciudades, etcétera. Creo que tienen que ser modélicos, ¿no? Y ejemplo para los jóvenes, para los niños, y luego en el hecho de ser embajador de un lugar en el mundo, ¿no? Hace que a veces que piensas y probablemente el Valencia Club de Fútbol sea la sociedad civil más importante que hay en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y como tal, pues no sé, tiene que estar a la altura, ¿no? Sí, otra cosa que hicimos mal en Pamplona, llamándole Osasuna al equipo, porque nadie sabe que es de Pamplona fuera de España. Bueno, nunca va a estar nada por encima de los Sanfermines en Pamplona. Ahí es verdad que tenemos otra embajada, eso es verdad. Vamos a ir terminando por dos cosas. La primera es porque sabemos que te tienes que ir. Sabemos que te tienes que ir. Sí, me tengo que ir ya. Y la segunda y ya porque tengo que terminar. ¿No? Porque tenemos que terminar. Lo que pasa es que tienes mucho palique, Jorge. Podríamos escucharte mucho rato. Llevamos una hora. Bueno, espero que no sea un tostón. Vale, quería yo elegir una serie de jugadores paquetes valencianos, no de Valencia, valencianos. He estado mirando y me ha costado. Entonces os voy a decir algunos que he encontrado y terminamos sacando un poco de paquetada y a ver si se os ocurre alguno de vosotros de cabeza. El primero de ellos es, que ya ha salido aquí, Raúl Bravo. Raúl Bravo de Gandía, de la Valencia pura, de la Valencia buena, de la Valencia de la música en el maletero del coche. Bueno, no sé. Yo he de romper una lanza en favor de Gandía, que Gandía es una ciudad muy guay a la cual le ha hecho mucho daño Gandía Shore y todo este tipo de cosas. Y las despedidas de soltero. Y las despedidas de soltero. Y luego personajes como Raúl, que bueno, bueno, yo no sé, pero ahí hay cosas oscuras detrás, ¿no? Sí, tío. Presuntamente. Yo que trabajo en Mediaset, ponemos presuntamente. Presuntamente. Bueno, Raúl Bravo, pues hombre, la verdad es que es un tío que físicamente ha llegado, pues, muy potente y ha llegado a lo más alto, vaya. Poner a ese señor de central que se inventó Queiroz. En la época de Madrid, que yo estaba por allí, tenías que ver los amigos de Raúl Bravo que iban a verle entrenar. Él tenía una crew, y no era una crew como la de Robinho o la crew de Neymar, que mola. Era una crew que no molaba nada. O sea, era como la crew de John Cobra. No me puedo imaginar. Era muy particular, pero bueno, valenciano. Otro es Roberto Soldado, y lo he cogido porque en todas las listas de los peores fichajes de la Premier sale. Que luego en España lo ha hecho bien en Osasuna, Iñaki. Osasuna, capitán general, Gudari. Pero tú ves, los peores fichajes de la Premier siempre le coge su fichaje por el Tottenham, tío. Le fue muy mal. Bueno, sí. A mí es un jugador, bueno, mucho punto honor y tuvo algún momento bueno y tal. Un poquito facha también. Sí, bastante. Sí, un poco meando fuera de tiesto muchas veces. No sé, a mí no es un jugador que yo creo que tuvo su momento bueno y se volvió al Madrid, ¿no? Ese momento que vuelves al Madrid y de repente vuelves a no jugar. Y ahí se equivocó, porque cuando se empeñó en quedarse, cuando era evidente que tenía por delante gente que le iba a quitar el sitio. Entonces, yo creo que pasa mucho en muchas carreras de futbolistas, ¿no? Que tomas esa decisión y bueno, no te sale bien y te quedas en un sitio y pierdes un poco mejor el tren, ¿no? No sé, Soldado, la verdad, no es de mis jugadores favoritos, pero sí que creo que tuvo algunas temporadas buenas, vaya. Y ha sido internacional también. Y a partir de aquí ya todos son cosas muy cogidas con pinzas, porque el tercero es Guillermo Amor, porque es paquete hablando inglés, y por hablar del vídeo hablando inglés de Guillermo Amor. Porque no, claro. Siendo la ciudad deportiva Guillermo Amor un sitio donde seguro que los tres nos hemos pegado buenas jaranas, ¿eh? Igual hemos coincidido en el tiempo, incluso. Yo he jugado un partido de Copa del Rey contra el Benidorm en ese campo también. Con Alcira Benidorm, Copa del Rey. Sí, creo que Álvaro iba por el low cost. Por el low cost. Sí, en el low cost también, por supuesto. Los que nos seguimos llamando low cost a ese festival es los que ya hemos ido. Somos los curetas, somos los que hemos visto fútbol de los 90. Bueno, pues es un festival que de los que más nos gusta, porque es como que ahí está nuestro público. Muy bien montado. Está muy bien montado ese festi. Está muy bien. ¿Cómo va el tema de festivales, Jorge, este año? ¿Ves pues que va a poder celebrar?
Pues está difícil la cosa, está difícil. Está difícil, no sé si va a haber muchos. No sé, yo creo que no va a haber ninguno y están todos pasándose al año que viene. Y si se hace algo será en plan, pues un formato reducido. Así que creo que no va a haber festivales. Nosotros teníamos muchísimos y no va a haber. Qué pena. Yo vi ayer que anunciaban uno en Albacete, que lo anunciaban como conciertos en acústico, un día Viva Suecia y otro día creo que Miss Cafeína. Sí, acústicos bueno, de los grupos gordos y ponían dentro del anuncio festival que tienen casas rurales. Sí, bueno, mira, yo hoy estaba comentando que hoy tengo el fin de curso de mi hija y hacer una especie de hacer una cena y van los profesores y la directora del colegio y los alumnos y los padres, ¿no? Y hay un límite de 200 personas en el sitio donde lo hacemos y hay que mantener la distancia de 1 metro. Y estamos hablando de Noruega, que aquí vamos un poco por delante de España y en la región donde estoy yo no ha habido muchos casos y sin embargo hay estas medidas. Y aquí han recomendado no salir del país hasta el 20 de agosto. Así que vaya, yo dudo mucho que se puedan hacer festivales en las condiciones en las que se suelen hacer. Sigo con la lista antes de terminar. Otro que he cogido es Lobo Carrasco, porque no le metió ningún gol a Malta, de los 12 que le metimos. Es decir, porque le tengo mucha manía. Tengo mucha manía a ese señor. Pues a mí Lobo Carrasco, Marcos y Lobo Carrasco, que eran 2 extremos del Barça y jugaban los 2 en la selección, a mí me gustaba mucho, gente con mucha calidad. Igual que Guillermo Amor, que no me parece para nada. Paquete era un... No, Paquete hablando inglés porque cuando entrenaba hay un vídeo mítico suyo como futbolista, que a ver si se me ha entendido mal. Paquete, digamos, con micrófonos, porque Paquete siempre se escapa información del Barça. Es un vídeo, tienes que buscarlo, Jorge, que cuando está en Australia, que dice, me cago en la leche varias veces, bueno, es buenísimo. Lo he visto. Muchas gracias. Bueno, termino con la lista, que sabemos que tenemos que ir. He cogido a Javi Moreno, por el atracazo que le pegaron al Milán y al Atlético de Madrid por él. A Kiko Femenía, porque iba para crack y ha hecho carrera, pero parece que no. Y sobre todo, me quedo con David Navarro, el que cuando jugaba en el Valencia le pegó uno a un puñetazo por detrás y salió corriendo, haciendo dupla con Sergio Ballesteros. Como vaya pareja de centrales. Sí, bueno, no sé. Joder. Yo, como soy futbolista, a mí Sergio Ballesteros me parecía un buen jugador de club, central. Tosco, pero... Tosco. Pero bueno, tampoco lo han expulsado tantas veces. Él a veces se defiende diciendo, oye, yo no me han expulsado tantas veces. Y a Luis Suárez tampoco lo han expulsado. David Navarro se le fue la pinza unas cuantas veces. También era un tío con unas grandes condiciones para ser un buen futbolista y ha hecho... A ver, son todos jugadores... Todos los que me estoy diciendo, creo que la mayoría han sido hasta internacionales, ¿no? Es que no encontraba, no hay listas de peores jugadores valencianos. Del Valencia muchas, pero valencianos no encontraba. Has dicho Javi Moreno, creo que llegó a ser, creo que incluso llegó a debutar con la selección. Moreno cuando tuvo un año en el Alavés. Que estuvo muy fuerte y metió muchos goles. Al final es que, mira, no tenemos paquetones de estos que digas. Sois ahí una comunidad. Que digas. No, tío, pero, hombre, yo sí que hay casos de jugadores que piensas, coño, ha llegado a primera división, por algo será, ¿no? Algo tiene que tener, no sé. Con Diacabi, ¿te pasa eso? Bueno, ese portento físico hay que encauzarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros hicimos el 11 de Valencia con Mike, con su técnico y tal, y salía como grandes paquetones, digamos, Tábano y Sabin Ilie. ¿Tú a quién encumbrarías ahí como el gran paquete del estilo del Valencia? Ilie era el hermano de Ilie, ¿no? El hermano. Sí, no son muy allá. Y de hecho, Tábano ese salió rana también, sí. Bueno, no sé, joder, tío. Ahora, como tengo un poco de estrés, no me viene. No, digo, uno de estos dos eran como los 2 grandes finalistas, ¿eh? Luego sí se te ocurre otro, pero bueno. Sí, bueno, pues son buenos candidatos. El Valencia ha tenido muchas historias con repres. El Valencia, Jorge Méndez ha sido capitán general y les ha llevado también cada cosita. Pero Valencia y Deportivo de La Coruña son los equipos que más operaciones hacen y más tal. Entonces, al final, pues te cuelan. Y Atlético de Madrid. No quiero olvidarme yo del Atlético de Madrid. Que nada. Os tengo que dejar, si no... Te vamos a despedir. Muchas gracias por participar. Estas cosas del Zoom ha hecho que contigo en Noruega este programa vaya técnicamente mejor que con otros que hemos hecho con gente en que cuando Madrid. Nos juntamos a ver yo en el plató. Sí. Que nos olvidamos los micros. Muchas gracias y nada, Iñaki, muchas gracias. Hoy con Jorge Martí, el siguiente programa con Tomás Roncero, las 2 Españas. Las 2 Españas, sí, nada, es la semana Rock Deluxe. Vamos la de Tomás Roncero, a ver primero el indie y luego el rock duro.
Muy bien. Bueno, chicos, gracias a todos. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Un placer. Hasta luego. Chao, chao. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron.